invitado esta tarde aquí en Tres en la Banca. Ahí lo tienes, nada más, vean nada más ese papirrín que es ¿Dónde Víctor, quedó? Víctor Que el le iba a Niño preguntar a Víctor, ¿dónde González, por quedó favor. el pelo oxigenado, Vic? Pues es que es un camaleón, él siempre va a andar cambiando de looks. ¿Qué pero pasó? pues, ¿qué va del pelo acá, oxigenado, a ya estar, Colorado, claro, pelado claro. totalmente, ¿no? Son cosas diferentes, pero bueno. ¿Qué pasó, Iván? ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarlos. Qué lástima que Alex esté descansando el día de hoy, pero me encanta estar con los tres en la banca. Pues calientito el tema de Guadalajara. Yo estoy completamente de acuerdo con René en que este es un momento. Ayer yo lo platicaba acá en Televisa Guadalajara, que este es un momento muy crítico, me parece, para Chivas. Estoy de acuerdo contigo, René. Yo creo que la grandeza de Guadalajara no se puede cuestionar. Seguirán sumando títulos Cruz Azul, Toluca, Tigres, que me parece va terminando una etapa maravillosa y se va acabando esta era que conocimos del Tigres de Guiñac, de Nahuel, de Carioca, que ganó todo. Pero creo que Guadalajara seguirá teniendo ese nicho. Ahora, yo creo, René, Iván, que sí es un momento en el que se tiene que empezar a preocupar la directiva y el entorno de Chivas. ¿Por qué, René? Porque en unos años, quizá en 5, quizá en 10, quizá en 20, los que ahora son niños y que están observando el fútbol, platicarán que vieron una América que ganó 3 o a lo mejor 4. Si el América se corona, a lo mejor, bueno, pero a lo mejor van a ser 4, René. A lo mejor van a ser una América en la historia más ganador, y ojo con lo que digo, más ganador que la América de los 80s, que tú y yo lo vimos, Iván también, o sea, estamos hablando de cosas mayores. Este América en números podría convertirse en el más ganador. Estos niños van a decir, yo vi jugar a Henry, yo vi jugar a Malagón, yo vi jugar a Fidalgo, yo vi dirigir a Jardín. Claro, así como decimos de Vieira nosotros o de Carlos Reynoso, ellos podrán decir de un técnico brasileño que ganó 4 títulos, pero que quizá los llevó a un mundial de clubes. Pero o sea, no perdamos de vista todo eso y empiezan a guardar su playera, Iván, la de Chivas, y están robándole seguidores, porque además hay otro tema, y no lo digo porque trabaje en Televisa, pero es una realidad. Al América lo ves cada fin de semana, prendes la televisión y ves al América, generas identidad. Sí. Hoy el que en el interior de Jalisco o en gran parte de la República quiere ver a Chivas, en donde además hay 0 identidad, no lo pueden ver. Sí, lo tienes que pagar, lo tienes que pagar. Sí, cuando es un equipo que nació popular, que es popular, hoy tienes que pagarlo. Pero a ver, Vic, yo fíjate, tienes toda la razón en el tema de lo del América. El archirrival, si tuviese un poquito de amor propio, sí estaría haciendo algo de manera urgente. Vic, lo acabas de decir, no es 1, no son 2, son 3 y pueden ser 4 títulos consecutivos de la América. ¿En dónde está el amor propio de las Chivas para decir, carajo, no nos podemos quedar con los brazos cruzados? Algo tenemos que hacer para pararles el carro. A ver, Vic, sí, tienes razón, Pirrone. Yo te preguntaría, Vic, tú estás allá en Guadalajara, tú ves el día a día de Chivas, has vivido el día a día de Chivas. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? O sea, me preguntaba Pirrone, oye, ¿cuándo comenzó a Chivas a tener ese caos? Para ti, ¿cuándo comenzó, Vic? Porque estas Chivas son de llanto, ya dan vergüenza. De verdad, irle a Chivas cuesta. Nunca voy a dejar de ir a ese equipo, pero cuesta mucho ir al Guadalajara hoy. Fíjate, René, que es un tema que evidentemente nosotros lo vivimos muy de cerca y aquí en el origen de este Guadalajara. Yo tengo 2 temas. Por un lado, no estoy completamente de acuerdo con esa persecución con la familia Vergara. Y ahorita les voy a explicar por qué. Me van a decir si están de acuerdo o no. De que la debacle de Chivas viene a raíz de la familia Vergara o particularmente con Amauri, ¿no? Ahora resulta que todo el mundo extraña a Jorge. A ver, René, tú eres un periodista muy punzante, muy cercano, muy inquieto, siempre estás ahí. Hay que tener un poquito de memoria. A Jorge Vergara cada 15 días, cada semana lo cuestionaban, le mentaban la madre, se acercaba a la gente en el estadio de las Chivas, a mentarle la madre a Jorge. Así o sea, fue muy cuestionado. Ahora que no está, ya decimos que todo el mundo lo extraña. Pero con Jorge también hubo grandes fracasos. Se cambiaba. Pero había una idea, Víctor, había un proyecto.
Sí había fracasos, pero había un proyecto, se construyó un estadio, había una idea de las escuelas de Chivas, se trajo una escuela holandesa, había un proyecto. Dime cuál es el proyecto de Chivas. Sí, no, ¿Cuál es, Víctor? ¿Cuál es? en esa parte tienes razón. Yo creo que donde se empieza a perder el Guadalajara es en su estructura, en la parte del fondo, no solamente en la elección del técnico. Por ejemplo, yo con todo respeto lo digo, a mí me parece que el puesto de director deportivo a Javier Mier le queda grande. O sea, De acuerdo, ¿quién es Javier Mier totalmente de acuerdo. para llegar a Sí, dirigir sí, la sí. estructura de Guadalajara? En esa parte, desde ahí empezamos. La otra, un equipo que se nutre de sus fuerzas básicas, donde trabajó con mucho éxito José Luis El Güero Real, Efraín Flores, gente de muchos años. A lo mejor el aficionado de Chivas de calle no conoce a un Nene López Apiain, a un Salvador No, Gamero, a esos personajes que se metían René Iván a los pueblitos, que conocían los lugares donde poder encontrar a los chavos, hacían un escauteo general, que lo hicieron no con Chivas, con el Atlas de Guadalajara, por ejemplo, muchos años, con Marcelo Bielsa, por ejemplo, y que trajo jugadores que todo el mundo conocemos. Hoy no lo hace. Hoy Guadalajara espera que las escuelitas de Chivas le lleguen los chavitos que van a la prueba a encontrar los jugadores que lleguen en otras condiciones. El Güero Real y Efraín Flores, por ponerles ejemplos, desde que empezaron con Atlas, pudieron escautear tipos como Osvaldo Sánchez, como José de Jesús Corona, como Borghetti, como Pavel Pardo, como el Maza Rodríguez, como el Venado Medina, como Mar Bravo, ese tipo de jugadores al que salían en el lugar más recóndito de la República Mexicana, iban y lo buscaban. Hoy Chivas no tiene eso. Desde ahí sí, el partimos. O sea, escauteo. Sí, de acuerdo. Y escauteo, mira, y del tema Mier, Vic, la A verdad es eso que voy. hay que decirlo, es que pocos lo dicen. Cuando yo lo vi en la conferencia de prensa, la verdad muy ambiguo, con poca claridad en sus declaraciones, sin esa fuerza que debe tener, sin esa personalidad que debe tener un directivo. claro, Perdón, nadie lo dice. ¿Y por qué claro. no lo dicen? Y lo entiendo, porque para muchos van a decir, pues vete tú a la conferencia. Pues sí, yo puedo ir a la conferencia y preguntar, pero estoy seguro que me van a vetar o que ya no me van a dar entrevistas. Eso es muy normal. Pero sí Pero, falta esa parte directiva, porque si tú lo comparas con América, Vic, Pirrone, entonces te das cuenta, imagínate, Héctor González Iñárritu, que tiene una carrera impresionante como directivo, y también Santiago Baños, que estuvo en selección mexicana, por lo menos, o sea, conocen del fútbol, saben del fútbol, y no es que Mier no sepa, claro que tiene conocimiento, pero siento que le hace falta más fuerza a un directivo, para que sea un directivo de a, Chivas, como lo fue, por ejemplo, Néstor de la Torre, ¿no? a ver, aquí hay algo interesante, ¿no? Porque creo que Vic acaba de poner en la mesa un tema casi tabú, ¿no? Porque de alguna manera, Vic, defiendes el apellido Vergara y tú dices, ellos no son responsables necesariamente de todos los males de las Chivas. Y luego me ponen en la mesa al director deportivo, pero ¿quién puso al director deportivo ahí? ¿Quién pone al director deportivo? Sí, tiene razón, ¿Quién Pirone. puso al Sí, director Sí, deportivo tiene en razón. América? ¿Quién puso a Baños ahí? Sí, Siempre la hay un puso responsable, Vic. Azcárraga. Siempre hay un sí. responsable. Sí, de Sí, acuerdo. sí, totalmente, sí, en eso totalmente de acuerdo. O sea, me parece que Guadalajara se equivoca en esa parte de delegar. Yo, por ejemplo, cuando cuestionaron a Peláez, que llegó a Guadalajara, es cierto que a Ricardo en términos generales no le fue bien, pero yo siempre defiendo el propósito del dueño, ¿no? O sea, si se equivoca Ricardo o no le va bien, a final de cuentas ser el hombre con un mayor estándar en el mercado mexicano por lo que había trabajado con América y con Cruz Azul, y todo el mundo decíamos, Ricardo es uno de los mejores directores deportivos o gerentes Sí. deportivos o presidente deportivo. Tenía que venir a Chivas. Se aplaudió en Claro, su momento. Sí. claro, porque lo hizo bien con Cruz Azul y lo hizo bien Sí. con el América. Entonces, ya si le va bien o mal, ese es otro boleto. A final de cuentas, los dueños están para eso, para delegar. O sea, el señor Azcárraga delega, como lo dice René, con Franco, ¿no? Perdón, Con Iñárritu. con Baños. Baños. Sí. Y Baños se puede equivocar. Baños tardó 5 años en ser campeón al América. Tardó 5 años en que volviera a llegar un título. Pero es un tipo que conoce, indiscutiblemente tiene conocimiento dentro del área. Yo voy a tocar una fibra muy sensible con los que somos románticos de Chivas del Guadalajara.
y el otro día lo platicaba con Fernando Quirarte, lo he platicado con el Zuli, lo platicaba con el DM. Sé que a algunos les va a molestar lo que les voy a decir, pero esta historia, por eso no estoy tan de acuerdo con el tema de los Azcárraga. Yo les digo, ¿dónde me dicen? Es que Chivas era otra cosa antes. A ver, René, tú, por ejemplo, Chivas de los 80s, que es quizá la segunda generación más emblemática después del campeonísimo. Sí. En las finales de los 70s, Chivas estaba peleando el descenso. No iba un alma al estadio. El equipo estaba sin patrocinios. Era aquel grupo donde jugaba, por ejemplo, el Snoopy Pérez, de las grandes leyendas. El Snoopy, Demetrio, Lugo. Finales de los 70s, principios de los 80s. Luego, a principios de los 80s, llega Demetrio, Quirarte estaba ya en la parte media de su carrera, digamos así. Llega el Zuli, empieza a aparecer una generación muy interesante de jovencitos, el Chepo de la Torre, Omar Arellano, qué sé yo. Sí, sí. Pero, y siendo un equipo muy emblemático con Alberto Guerra, pierde una final contra Puebla. Fíjense los términos. Bueno, pero ¿bajo qué condiciones perdió contra Puebla, Vic? Sí, bueno, acuérdate del pleito que precedió a esa final. Medio equipo castigado y todo el tema. Si eso le hubiera, yo me acuerdo porque a Pauno, después de perder una final, lo querían echar. A Alberto Guerra le dieron continuidad, perdió una final contra Puebla, perdió una final contra el América, perdió una final y además vio cómo el América se coronaba en 2 oportunidades. Eso hubiera sido imposible el día de hoy, no hay continuidad con los técnicos. Alberto lo permitieron, sí, ganó un título. Se rompen. Un título nada más. El Chivas maravilloso que me cuentan de Osvaldo Sánchez, del Bofo Bautista, de Carmona, de Ramoncito Morales, un título de torneos cortos, ¿eh? Pero a ver, pero era un Chivas protagonista. Ganó uno, René. Es que no importa. Sí, pero era protagonista. Dime si hoy Chivas es protagonista. Está buscando el protagonista. Lo perdió. Ese equipo por lo menos tenía una identidad. Por lo menos decías, estos jugadores representan lo que es el espíritu de Chivas, representan el orgullo mexicano. Dime quién de esta plantilla representa lo que es Chivas. Dime quién. No, estoy de acuerdo. Ese es el punto. Sí, yo sí. Ese es el punto. Sí, yo sí creo que a este Chivas tienes toda la razón, René. Le falta identidad. O sea, no hay ese jugador que te represente. Ahora, yo creo que en Chivas es el fiel reflejo de lo que pasa con el futbolista mexicano el día de hoy. O sea, cuando uno voltea a selección mexicana, no hay líderes, no hay figuras mexicanas, la verdad, con todo respeto. Pues sí. En Chivas se nota más. Ahora, hagan el ejercicio. Futbolistas mexicanos, líderes o figuras en otros clubes que no sean extranjeros, mexicanos, se van a dar cuenta que Chivas es reflejo. La mayoría de los líderes en otros equipos son extranjeros. O díganme ustedes si estoy equivocado. No, y eso también se refleja en selección mexicana, ¿no? Claro, y en Chivas se nota más. La excepción sea Henry. La excepción sea Henry Martín. Sí, pero son contaditos. Ahora Tigres me decían que Córdoba y Lainez, ahora que se iba esta gran generación de extranjeros de Tigres, que estaba la nueva generación lista. Ya vimos que no, ¿eh? No. Ya vimos que no. O sea, definitivamente en Monterrey son los extranjeros, en Tigres son los extranjeros, en Cruz Azul, Dita, los centrales que trajeron, Mier. O sea, la verdad es que es un golpe muy Pero bajo. entonces fórmalos, Víctor. Entonces fórmalos. Y cuando los formas, los vendes. Y cuando los formas, se van a Europa, como el caso de Mateo Chávez. Mateo no era un líder, pero era un buen jugador. Forma líderes. Sí, busca talento, pero también con liderazgo. No solamente buen juego. Yo me sentaba a platicar con Alejandro Manso. Alejandro Manso es hoy el hombre más importante después de Amauri. El que toma las decisiones en Guadalajara después de Amauri. Ojo, Amauri, final de cuentas, los palomea. Él propone, ¿no? Y yo le decía a Alex Manso, mi opinión, le comentaba que esto que les platicaba, que yo creo desde el tema de fuerzas básicas, y acá lo vivimos con Guadalajara, no solamente con Chivas, también con Atlas, esta parte con la que iniciábamos, ¿no? No están hoy hay un proyecto de fuerzas básicas en el fútbol mexicano y se llama Pachuca, y de escauteo. Chivas lo dejó de hacer, sí, y Atlas lo dejó de hacer también. René, Atlas yo me atrevo a decir que incluso por encima de Pumas llegó a ser la gran cantera del fútbol mexicano, ¿eh?
Hubo un momento que sí. De acuerdo, de A ver, acuerdo. tenemos por ahí más mensajes. Por ahí vi uno de Denny, justamente desde Guadalajara, no desde Guadalajara, desde Monterrey, pero ella es muy aficionada a las Chivas y pregunta, y casi es una pregunta para ti, mi Vic, si el dueño no es el responsable, entonces ¿quién? Y es lo mismo que yo digo, Un beso pero, para Denny. No, está bien que le demos responsabilidad. ¿Cuándo le vamos a dar responsabilidad a los jugadores? ¿Cuándo? Totalmente, y es que siempre se les pone también al principio de la fila a los jugadores. No, a ver, yo llevo escuchando por ejemplo, yo en Guadalajara he sido muy crítico del tema del futbolista. A mí me parece que siempre la cantaleta es Amaury se equivoca, no hay buenas contrataciones. Tenemos un tipo como el Nene Beltrán, becado de hace 8 años. A mí me decía Tomás Boy, que en paz descanse. Díganme qué genera un tipo como Beltrán. No te define, no toca el área, no es goleador. Tiene calidad. Tiene calidad. ¿Y cuándo la vamos a ver, René? No, se ve. El problema es que esa calidad, te voy a decir el caso de JJ Macías, Víctor. JJ Macías era un tipo extraordinario, con una calidad, con una técnica impresionante. Bueno, en León la rompe, fracasa en Getafe, regresa a Guadalajara, fracasa otra vez, porque no tiene un acompañamiento, y es el caso para mí del Nene Beltrán. Tiene calidad, sí, pero hace falta un acompañamiento, porque ¿quién además del Nene le pone talento a ese mediocampo? ¿Gutiérrez? Sí, Gutiérrez. O sea, en una buena versión tendría que ser el Pocho Guzmán. Tendría que ser el Pocho Guzmán. ¿Y dónde está el Pocho Guzmán? En la banca. Sí. El Pocho, el primer torneo, cuando llega Pauno, me parece que es su mejor temporada con Guadalajara, cuando llegan a la final contra Tigres. Yo sigo viendo jugadores muy ligeros, con todo respeto, Mozo más preocupado por el tema de las redes sociales, la fiesta. Ese es un gran tema que le pasa al futbolista cuando llega a Guadalajara, esa es la verdad. Alexis Vega, hoy un gran torneo. Yo decía, es que gran parte de la carrera de Alexis no ha sido determinante, no ha sido un tipo que finalmente le ponga un plus para llevar a uno de sus clubes a un campeonato. No ha generado eso. ¿Por qué lo criticamos? Porque pasó desapercibido. Esa es la realidad. Hoy en Guadalajara, yo del torneo pasado, con todo y algunos errores puntuales, rescato al Tala. Me parece que en la es un tipo que tiene condiciones. Mateo Chávez tiene un buen torneo en la campaña anterior. Alvarado. Camberos, obviamente, Hugo Camberos. Lo de Camberos, a mí me parece que fue lo mejor. Fíjate que, Iván, el Piojo, tristísimo el torneo pasado. Tristísimo, perdido. Perdido con Guadalajara. ¿Cuándo les vamos a exigir? El jugador en Chivas es muy apapachado. Cualquier jugador que llega a Chivas se convierte en ídolo en la historia, ¿eh? A ver, Vic, mencionaste ya muchos jugadores, pero no mencionas a Chicharito. Bueno, pero es que ese es un tema aparte, Pirrone. O sea, Chicharito. No, es que quiero escuchar el punto de vista del niño de Chicharito, por favor. Sí, lo de Javier, yo traté de defenderlo durante mucho tiempo en la parte de la trayectoria, lo que significaba Javier para el entorno, para el vestidor, pero me parece que tampoco ejerció ese liderazgo, más allá de la cancha, el liderazgo en el vestidor de una manera positiva. Javier sigue en su mundo, él está en una burbuja aparte, él está en otro tema, él sigue sintiéndose atacado por los aficionados, por el medio incomprendido, con el tema Dreyfus y ustedes deben de tratar de aprovechar y de no ser negativos con el México de hoy. Yo creo que lo de Javier se ha convertido más en un dolor de cabeza hoy para quien llega a dirigir y para el entorno de Guadalajara que una solución para Chivas, ¿eh? Y te voy a decir una cosa, ya comenzó, si se da lo de Osorio, que presuntamente con la información que tiene Alex Gómez de que estos 3 jugadores sí los aceptó, ya empezó mal Osorio. Y Torrent, hasta donde yo tengo entendido y he leído, había dispuesto sacar a 3 jugadores importantes de Chivas. No está corroborado, pero si me baso en esa información, Torrent iba a hacer lo correcto, limpiar lo que en este momento perjudica a Chivas. Y ya nada más de escuchar que Osorio ya aceptó esa condición presuntamente, ya empezó mal. O sea, ya empezó mal Juan Cambios Osorio. Me parece que es un técnico que antes, hoy no, para mí no. Bueno,
Bueno, Osorio te puede decir que sí lo puede tener contemplado, ¿eh? De eso a que ya lo meta a jugar, hay un tramo, Pero ¿eh? te genera, Pirrone, Hay un un tramo. rompimiento en vestidor. Al final del día, el que tú tengas un jugador inconforme te genera un rompimiento, quieras o no. Totalmente de acuerdo. A ver, quiero escuchar a Vic. ¿Qué opinión te merece el hecho de que se esté considerando y que las pláticas estén avanzadas con Juan Carlos Osorio? ¿Qué opinión te merece el técnico colombiano para Chivas? Sí, yo sabía que Alejandro Gómez, titular de este espacio, lo tiene bien amarrado, buena información como siempre de Alex. René, ¿qué puedo decir? René se entera más de cosas que nosotros en Guadalajara, o sea, pero él platicaba con un tipo que domina muy bien la fuente, también ustedes lo conocen, Eric López. Eric estaba pegado ahí, sombra de Chivas y demás. Eric me decía que las negociaciones con Juan Carlos Osorio habían comenzado ya desde la semana anterior. A ver, primero el contexto, ¿no? Nos platicaba Eric que el tema de Torrent estaba prácticamente cerrado. Tan cerrado estaba que Alex Manso y Javier Mier viajaron a España para sentarse con él. Cuando tú viajas ya del otro lado del mundo, René, Iván, Claro. ya yo creo que los dos sabemos, ya no es solamente para ver la cara, ya llevas el documento y Sí. las posiciones, como ustedes lo señalaban, ¿no? Oye, dicen que el profe dijo, a mí 3 de los viejos ya no entran en planes. Ok, incluso en eso parece que habían palomeado. Me cuenta Eric López que la directiva se da cuenta que Torrent, estando allá en España, seguía escuchando las llamadas de la gente de Monterrey y que eso le molestó. Y creo que con justa razón. O sea, si ya estás tan avanzado en ese tema, no puedes traer novia de la mano y pasearte en el centro comercial y seguir coqueteando con la vecina. O sea, en esa parte hay códigos, ¿no? Y Guadalajara dice, esto no, esto ya le pasó a Cruz Azul con Anselmi, no queremos que ya nos pasó a nosotros recientemente con Gago. No, ya no venimos para eso. Y rompen con Torrent ahí. Y entonces empiezan con Osorio. Me dice Eric López que la parte fuerte con Osorio vendría en una negociación contractual el fin de semana porque no le han cerrado la puerta a Milito. Todavía Guadalajara como que sigue coqueteando por ahí. Ahora, yo lo que veo es que Chivas se está alargando, ¿no? Demasiado, o sea, y eso no le viene bien. Todos los técnicos van a tener pros y contras, René, Iván, o sea, y lo piensas. Y si Pero demasiado, vuelvo al tema, Vic, ¿dónde está tu proyecto? no Es existe, que no no es existe, de no existe, nombres. René. Es que, a Es ver, No hay. punto. si se va Vicente Sánchez de Cruz Azul, hay un proyecto y quien llegue va a adaptarse al proyecto. Yo lo ratifico otra vez y lo pregunto otra vez, ¿dónde está el proyecto de No hay, Chivas no para hay, que el técnico que llegue encaje en lo que quiere Chivas? Puede ser no hay, Osorio, puede ser Milito. ¿Tú No conoces cómo juega existe. Milito? No existe el no, proyecto, ni por idea, favor. por Dios. Pues no. No me Osorio vengan a sabemos decir, cómo es. porque luego me van a decir, ¿cómo no? Se meten a Google y ya ven, ¿no? Jugó en No, el pero no, es Atlético otra cosa. Mineiro, jugó una final de Copa Libertadores, no es cierto, o sea, no tenemos. Ahora, te voy a decir una cosa, mi querido René, tienes toda la razón, o sea, pros y contras vas a encontrar. A ver, por ejemplo, para América, hoy el técnico más ganador, tricampeón y casi tetracampeón podría ser. Llegó de dirigir al San Luis, no había dirigido en primera división antes de esa experiencia. Si le buscabas, seguramente ibas a encontrar algún aspecto negativo, que ganó la medalla de oro, como es otro boleto. Si le buscabas el negrito en el arroz, lo ibas a encontrar. América llegó determinante, ¿eh? ¿Cuánto cuesta? Vámonos, San Luis, me lo voy a El llevar. pago la hace. ¡Pum! Había proyectos, estaban claros en lo que querían, ¿no? Claro, Totalmente, claro. totalmente. A ver, mira, vamos a ver, Dani, si nos echas la mano para ver los números de Juan Carlos Osorio. Por ahí son unas imágenes tomadas de la aplicación de SofaScore, que si eres futbolero, seguramente has oído hablar de SofaScore. Es una de las apps de analytics más importantes en el mundo. Y ahí está, esta es la primera imagen, ahí está, en toda su carrera, 46% de victoria, 25% de empate, 29% de derrotas. Ahí está también el último tramo en esa gráfica, el último tramo de su carrera. Y luego viene en la siguiente imagen, justamente ya el récord, si ubicamos ahí a dónde está la selección mexicana. En la selección mexicana dirige
52 partidos, 33 triunfos, 9 empates, 10 derrotas, pero a partir de ese momento y hacia arriba, si ponemos un poquito de atención en la tabla, nos vamos a dar cuenta que Juan Carlos Osorio pues ya no tiene buenos resultados, no está entregando buenas cuentas en sus clubes. Entonces, estos son números, estos son datos y no son opiniones. Entiendo la preocupación de René Tobar de por qué darle la oportunidad a alguien como Juan Carlos Osorio, Vic. Ahora, tú nos dices, según información que tienes de tu grupo de trabajo, que la parte económica se va a resolver hasta el fin de semana, ¿cierto? Sí, exactamente. Me dice Eric que todavía el tema Milito palpita fuerte en el interior de Guadalajara, que no se le ha cerrado la puerta a Gabriel Milito. Hay algunas fuentes en redes sociales que han hablado incluso de que Milito habría rechazado la propuesta de Boca Juniors para poder seguir negociando con Guadalajara. A mí particularmente, si me preguntan, no me encanta la idea de Juan Carlos Osorio. A mí no me encanta. Fíjense, yo les voy a decir, y a lo mejor les va a sonar descabellado y les va a parecer una tontería, pero a mí me hubiera gustado para un proyecto como Chivas, porque trabaja bien con los jóvenes, porque tiene esa personalidad, porque conoce el mercado, porque le encanta Guadalajara, porque ha tenido buenos números en términos que a mí me hubiera encantado un tipo como Miguel Herrera para Chivas. ¿Te gusta? Yo pensé que ibas a decir Guillermo Almada. Almada también. No, pues espérate, René. No, pero es que, a ver, Almada. pero ¿sabes qué, perdón? Paga los $5 millones. Tu equipo está en crisis. Eso no existe en Chivas. Paga los $5 millones de Almada y tráetelo a Chivas. Ese sería un golpe en la mesa para Guadalajara. Pero no lo pagan porque están buscando a ver qué técnico le queda a Chivas. No estamos hablando de Tigres, ni estamos hablando de Monterrey, ¿eh? En Chivas sí, pero está bien que sí hay dinero, por supuesto que hay dinero, pero no están para pagar $5 millones de una cláusula de rescisión y encima tener que pagarle otros 3 millones o más quizá. Yo lo entiendo, Pirrone, pero si no es Almeida, tendría que ser Almada. Y el Piojo no está mal, Vic, pero no, el carácter no. Bien. Tú sabes que, y a mí me lo dijo gente muy cercana a Chivas, no reúne el perfil del Guadalajara. Eso es lo que a mí me dijeron en Chivas. Fíjate que en el tema de lo que menciona Iván, yo te voy a decir, Iván, y a lo mejor sería para un tema de análisis cuando hablamos de que Chivas no gasta. Yo creo que Chivas ha gastado mucho, a lo mejor mal direccionado, pero el proyecto, por ejemplo, de Hierro, que los dejó tirados, barato no era, No, ya que claro, Hierro eligiera primero a Pauno y luego a Gago, pero el proyecto contemplaba, empezando por la dirección deportiva, Hierro no es barato, evidentemente. Es que justamente, Vic, yo creo que a partir de ahí viene el freno de mano, porque efectivamente se gasta mucho ahí y entonces Chivas está aprendiendo a los madrazos, Vic. A los madrazos entendió que no puede gastar tanto dinero en un proyecto con estos genios extranjeros. Aprendió con lo de Gago y por eso cerró las negociaciones con Torrent como nos estás platicando. Está aprendiendo a madrazos. Pero ¿sabes qué? Yo la parte, insisto, la parte de que no gastan y ahora dejarlo solamente en Hierro, hagamos un recuento. ¿Cuánto gastaron también con Ricardo, no? Con Ricardo Peláez, ¿cuánto dinero? O sea, ¿hacia dónde lo direccionaron? Pero finalmente también gastaron. ¿Cuánto gastó antes don Jorge Vergara en el proyecto Johan Cruyff? Barato tampoco era, millones. Millones. Yo lo que digo es que esto, ahí estoy mucho con René en la sintonía de que este desmadre no solamente lo arreglas a billetazos, sino con que tengas una directriz de a dónde quieres ir. Eso. O sea, Pachuca no gasta millones, al contrario, genera. Detecta buenos entrenadores, detecta buenos jugadores, tiene formación muy buena en fuerzas básicas, tiene un proyecto. Yo te aseguro, René, que Pachuca ya tiene claro, si hoy se les va Almada, ¿quiénes serían 2 o 3 candidatos para la elección? Correcto. No, de acuerdo, totalmente. Te explico, por ahí explico, perdón, hay una, nos dice Alex Gómez, te pregunta, mi estimado niño, te pregunta lo siguiente, si el Chicharito Guti Mozo, sabes, esta de las visitas a The Normal en Plaza Pabellón, dicen que
que ahí todos son titulares. ¿Sabes algo de eso? En Plaza Landmark se llama. Lamar. Plaza Landmark, sí. Es una zona de mucho prestigio en la ciudad. Está enclavado en Zapopan. Ustedes que conocen bien Guadalajara y Zapopan, cruzas una calle y ya estás en Zapopan y Guadalajara. Es parte de la mancha urbana, ¿no? Conurbado, en Zapopan está la parte en el poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, está Zapopan y es una de las zonas más exclusivas, en donde está Andares, de donde está Landmark, toda esa zona de mucho prestigio. Y es donde Mozo, Chicharito, muchos jugadores también del Atlas de Guadalajara, también hay que decirlo, generalmente la vida nocturna se los come, ¿no? Esa es la realidad. O sea, lo de Mozo ha estado más preocupado con el Nene Beltrán, por eso les digo, y no es secreto, y no estoy mintiendo, ahí están las pruebas, y le pasó a Alexis Vega también. Salían a las 5 o 6 de la mañana del antro, tomando fotos, selfies, videos, cantando, le pasó al Chicote, le pasó a Antuna, un tema en el que el futbolista de Guadalajara no se... El otro día me encontraba con un jugador que fue campeón en la etapa de Matías Almeida, que fue importantísimo, no les voy a decir el nombre, pero llegó a ser capitán con esa escuadra de Guadalajara y me decía, el éxito de Matías es que nos encargaba a 2 jugadores de los viejos que platicáramos con todos, porque Pulido era un desmadre. Nosotros te tratábamos de mediar para que, oye, güey, te fuiste el fin de semana de peda y agarraste el desmadre, el domingo corres, cabrón, y te partes la madre como debe de ser. Compromiso. Entonces trataban de mediar ahí. Dicen que otro gran problema en ese vestidor, por ejemplo, era Pizarro, por su actitud. Pizarro era un tipo muy el Bofo Bautista, ¿no? Muy en su burbuja, muy complicado. Grandes jugadores, pero esos tipos que tienes que tratar con pincita, René, porque son complicados. Lo conozco. Pues, con Pizarro y con el Bofo pasaba eso. Bueno, en aquella final donde Chivas le gana a Toluca, sino que me lo desmienta José Manuel El Chepo de la Torre, se iban a agarrar a madrazos Osvaldo Sánchez y el Bofo al medio tiempo en el vestidor, porque el Bofo no tenía como esa simpatía con Osvaldo, y Osvaldo le reclama, a ver, cabrón, cuando yo te estoy hablando, a mí me haces caso, y el Bofo volteó y le dijo, tú vas y Chepo me dio ahí, y Chivas fue campeón. El tema o el éxito de esos proyectos es que haya gente que sepa jalar a los demás, que ponga las cosas en la tierra. Que haya un líder, sí, claro. Que haya un líder, que haya tipos que les diga, oye, Pirrón, ayer te fuiste de desmadre con la del América que vimos ahí en la pantalla el fin de semana, hoy vienes y te partes la madre, René. Ayer, ¿Quién tendría que hacerlo, Vic? Chicharito. 2 días que te fuiste de vacaciones, René, pero yo sé que tienen la capacidad, de extraer la nota nueva, o sea, eso pasa. Hoy no hay ese liderazgo en Chivas. ¿Quién? Te digo una cosa, ¿quién tendría que ser? Chicharito, ¿no? Para eso lo llevaron, porque es el ejemplo. Claro. Pero ¿sabes qué? Tú entras al vestidor, ves a Chicharito, ves todo lo que pasa alrededor de Chicharito y no tiene ascendencia moral. Podrá tener una ascendencia deportiva por toda su carrera. Pero para que tú obedezcas a alguien en la vida, no en el fútbol, es que tiene que tener una ascendencia moral. Tiene que ser alguien que tú seguiste, que hizo más que tú, que te dio consejos, que sabes que te va a llevar al otro nivel. Chicharito en este momento no está en esa condición. No está en esa condición. No puedes seguir a un líder que está más loco que una cabra, mi hermano, por favor. O sea, Chicharito ya lo perdimos, tiene años que lo perdimos, que el tipo vive en otro planeta, en otra dimensión. O sea, ese ya lo perdimos. Sí, no tiene lo que a lo mejor de las últimas grandes generaciones de Guadalajara, lo que tenía un Omar Bravo, ¿no? Ese liderazgo, esa ascendencia para llegar. Yo me acuerdo cuando, luego todos nos volvemos muy sensibles, ¿no? Acá, pero algún día agarró al titán Carlos Salcedo, le dijo, a ver, cabrón, las cosas así, y aquí corres y te partes la madre y bla, bla, bla. Esos liderazgos que tenían, ahora somos muy sensibles, las nuevas generaciones, pero lo que nos platican de los Tena, de los Madero, de Cuauhtémoc Blanco, Cuauhtémoc, quienes estuvieron con ellos allá en Veracruz, platican que el Cuau en aquel grupo con el Orito Jiménez, con el Chaco, con Clever, llegó, a ver, cabrones, aquí vienen y se parten la madre, el estadio está lleno para venirme a ver a mí, Entonces, hoy nos partimos ese tipo de liderazgo positivo. El Cuau no era un santo, sabíamos que se echaba el cigarrito, la copita allá atrás, pero llegaba el momento de partido. ¿Qué le reprochaba, René? ¿Qué le reprochabas? Nada, un auténtico líder en el campo. Completamente. Vic, ha sido tremendo placer. Podríamos estar platicando aquí
3 horas más contigo. Antes de despedirnos, por favor, dinos en dónde te podemos ver, en dónde te podemos seguir, qué shows traes, cuéntanos rápido. Bueno, estamos comandando lo que es la división de Televisa Univisión Guadalajara, así que el show lo tenemos todas las noches a las 10:15 de la noche, un equipazo que tenemos acá en Televisa Guadalajara. Sí, los veo. Con el Ágala, Pedro Antonio Flores, con Martín Ochoa, mi Martín Ochoa, que también ya tiene muchos años, que hace un show de radio acá en Guadalajara con David Medrano, con Jerónimo Camberos, Eric López, que sigue el día a día de Chivas del Guadalajara, Arturo Santillanes. La verdad es que hay un muy buen equipo. Todos los días, 10:15 de la noche, Canal 4, Televisa Univisión Guadalajara, 153 de Sky. Acá estamos toda la noche en Televisa Univisión Guadalajara, con el gusto de poder saludarles, ¿eh? Y René, mi admiración siempre, cabrón, eres un chingón. De verdad te lo digo. Con Iván, pues, trabajé muchos años también ahí en Televisa Univisión, así que lo conozco también ya hace muchos años. Y ahí salúdenme a Alex Gómez. Oye, Vic, te tengo una última pregunta. Dime. ¿Ya aceptaste? A ver, y sé sincero, por favor. ¿Ya aceptaste que hoy América está muy por encima y es el mejor de la historia? Totalmente. O sea, yo por eso les digo, René, hoy el jovencito está clavando su playera de las Chivas, y que se preocupe Chivas, porque estos en 10 o 20 años nos van a decir en la afición. Yo me hice americanista cuando vi a ese América tricampeón. Chivas está acabando, y otro tema, insisto, el poder ver a tu equipo, sentir esa identidad. Hoy América es el equipo más chingón, o sea, le duela a quien le duela, sí. Esa es la realidad. Y yo digo algo, y se lo he dicho al patrón, al señor Emilio Azcárraga, no porque trabaje en Televisa, aceptémoslo. Es hoy el mejor dueño del fútbol mexicano, un tipo que quiere su equipo, que está ahí, que está presente. Y Jesús Martínez, yo diría, ¿eh? Yo le agregaría a Jesús Martínez. Pero te voy a decir otra cosa. Está también muy metido con nosotros. El señor Azcárraga, René, que ama a su equipo, que es el principal, o sea, es americanista recalcitrante. Jesús sabe hacer buenos negocios, me parece, pero Emilio ama a su equipo. Es fan, Emilio es fan. Es fan, sí, es fan número uno de América, dijo, a ver, cabrones, ¿quién es el mejor delantero? Tráiganse al Negro Quiñones del Atlas de Guadalajara, ¿cuánto vale? 9 millones, paguen lo que sea, nos traemos. Y Quiñones hizo historia. Así es Emilio Azcárraga. Entonces, todo permea desde la cabeza. Sí, estoy de acuerdo totalmente. Yo voy a, perdón, para cerrar nada más. Yo creo y me atrevo, y se los dejo ahí votando para que ustedes lo digan. Yo creo que incluso en su gestión como propietario, Emilio trae un mundial el próximo año a México. Emilio hace tricampeón y a lo mejor tetracampeón a la América. Sí. ¿Será el propietario de los Azcárraga con mayor impacto y más historia en la historia de la América? Yo creo que ya superó al papá y al abuelo, ¿eh? Sí, sin duda. Yo creo que sí. Sí, sin duda. Díaz Barroso, que el de la América de Ben Hacker y demás. Sí, ya lo superó. Este Azcárraga es un exitoso. Vic. Lo está haciendo con América. Sí. Abrazote, mi hermano. Vic, gracias. Muchas gracias. Felicidades. Ahí les invito luego un tequila, un mariachazo y todo lo que hay por acá en Guadalajara, cabrón. Venga, suerte, Vic. Cuando quieras.